Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien en esta noche, ¿verdad? Deseamos de todo nuestro corazón que Dios les esté bendiciendo, les esté ayudando en todas las cosas y sobre todo deseamos que Dios esté con ustedes, que su presencia esté con ustedes, que la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, de los que estén viendo y estarán viendo más adelante la transmisión de esta reflexión bíblica. Y bueno, pues en esta noche quiero pues compartir nuevamente una reflexión bíblica, ¿verdad? Una reflexión bíblica basada en la palabra de Dios. Como es para nosotros por costumbre, ¿verdad? Tenemos la costumbre de compartir cada 8 días, cada semana, una reflexión bíblica de la cual esperamos, ¿verdad? Esperamos y deseamos con todo nuestro corazón que sea, que sea de mucha bendición y edificación. Permítame tantito que estoy haciendo algo aquí, un ajuste, este, un ajuste y vamos, ok, ya quedó. Sí, como decía yo, cada semana, ¿verdad? Cada semana tenemos la costumbre de transmitir una reflexión bíblica. Y como siempre deseamos, el deseo de nuestro corazón es que la palabra de Dios sea de mucha bendición y edificación. Fíjese que a manera de comentario, ¿verdad? Y ahorita entramos a lo que quiero compartir. Muy brevemente, cuando yo conocí a Dios, cuando yo conocí a Jesús específicamente, al Señor, un día le dije, ¿verdad? Yo me sentía tan bien, me sentía tan contento, tan en paz y tan agradecido con Dios, con el Señor, ¿verdad? Que yo le dije a Dios, le dije, Señor, yo me siento tan contento, me siento tan bien, tan bendecido por ti, ¿verdad? Que así como tú me has bendecido, yo te pido que ahora tú pongas tus palabras en mi boca para bendecir la vida de otros, ¿verdad? Y fue una oración que hice así nada más de esas oraciones que hacemos a veces al principio de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Y mire, al paso de los años, al paso del tiempo, pues Dios me dio la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de poder estar compartiendo su palabra con su pueblo, ¿verdad? Y pues es un verdadero privilegio, es un privilegio que el Señor te permita compartir su palabra y también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ahora lo veo que la palabra de Dios debe ser transmitida, debe ser compartida, debe ser enseñada de manera perfecta, tal como Dios ha decidido que su palabra se comparta, ¿verdad? Con luz, con claridad y con toda la verdad. Y bueno, en esta noche quiero compartir una reflexión bíblica que le hemos puesto por título Dando mucho fruto, ¿sí? Dando mucho fruto. Hoy vamos a estar hablando acerca del fruto espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues no sé si usted lo sepa, Dios a pesar de que es bueno, a pesar de que ha tenido compasión y misericordia de nosotros, al sacrificar a su amado Hijo Jesucristo para poder perdonarnos, para poder salvarnos y darnos vida eterna y algún día llevarnos a su reino, aún así Dios espera que nosotros demos el fruto que Él requiere, el fruto que Él demanda, ¿verdad? A veces pensamos los cristianos que viniendo a los pies de Cristo todo va a ser en automático, ¿verdad? Que todo va a ser como déjate llevar por la corriente y ya en su tiempo las cosas se irán dando, ¿no? Y no es así, Dios verdaderamente espera que lo que Él siembra en nuestras vidas dé un fruto y un fruto abundante y que cree que nosotros somos los responsables, así como Adán, ¿verdad? La Biblia dice que Adán cuando fue puesto por el Señor en el huerto del Edén, dice que lo puso ahí para que labrara, que cuidara y labrara del huerto, ¿verdad? Y Dios es un Dios que cuando te da algo, primero que nada espera que le des un rédito, le espera que le demos un rédito a lo que Él ha puesto en nuestras vidas, ha sembrado en nuestras vidas y aparte de eso, nos hace responsables de todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Y Dios espera que le demos el fruto espiritual que Él desea y que Él espera de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Y bueno, en esta noche quiero hablar de una cita bíblica, compartir unos dos versículos bíblicos. Es una porción bíblica pequeña, ¿verdad? Pero muy poderosa. Palabras de Dios, palabras del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿verdad? Aquí en el contexto está hablando acerca de algunas Biblias tienen un título que dice, la vid, ¿verdad? Jesús es la vid, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de esta porción donde Jesús en el versículo 1 de Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Otras versiones dicen son las ramas, ¿verdad?
Dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y usted conoce el contexto, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como una vid y cada discípulo suyo se presenta, ¿verdad? Él lo presenta como un sarmiento, como una rama de la cual va a brotar el fruto de la vid, ¿verdad? Que son las uvas, ¿verdad? Y el Señor prácticamente con esta alegoría nos está dando a entender que nosotros, primero que nada, debemos de estar conectados siempre con Él y número dos, que debemos de dar un fruto. Y ahorita vamos a ver qué tipo de fruto o qué fruto es el que Él espera. Dice Juan capítulo 15, versículos 5 al 6. En esta ocasión yo voy a leer esta porción bíblica en la traducción en lenguaje actual. Es una traducción actualizada, ¿verdad? Con lenguaje muy, muy actual, pero muy claro, muy claro. Me gusta mucho cómo maneja las palabras la traducción en lenguaje actual, porque es muy entendible, ¿verdad? Es un lenguaje mucho, muy entendible, muy claro. Dice Juan capítulo 15, versículos 5 y 6 en la versión la traducción en lenguaje actual de la Biblia, ¿verdad? Dice, el discípulo, hablando el Señor, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Y escuche lo que dice a continuación, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada, ¿verdad? La versión tradicional dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Eso dice el versículo 5 en la versión tradicional. Y luego dice el versículo 6, el que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan las prenden en el fuego. Y ese mismo versículo en la versión tradicional dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, la recogen y las echan en el fuego y son quemadas, ¿verdad? Aquí dice el Señor, ¿verdad? Primero que nada, que aquella persona, aquel discípulo que se mantiene unido a él y él con el discípulo, es similar a una rama, ¿verdad? A un pámpano, a un sarmiento de una vid, el cual produce fruto, ¿verdad? O sea, eso es algo obvio, ¿verdad? Eso es algo muy obvio. Si la rama está unida a un árbol, cualquier árbol, ¿verdad? Cualquier árbol, o en este caso cualquier planta como la vid, pues es lógico que va a dar fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo nutrida constantemente por la savia del tronco, ¿verdad? Está siendo constantemente nutrida y obviamente va a dar fruto. Eso es lógico. Cualquier persona que tenga sentido común lo entiende, lo comprende, ¿verdad? Y esto me gusta mucho porque el Señor Jesucristo dice, si alguien que cree en mí, ¿verdad? Alguien que me ha confesado como Señor y Salvador, me ha aceptado como Señor y Salvador, pero si permanece unido a mí, dará mucho fruto, ¿verdad? Pero obviamente aquella persona, aquel cristiano, aquel creyente que se separa de mí, que no se mantiene unido a mí, y mire, escuche, esto es algo muy, yo a mí me he compartido varias veces esta porción bíblica y siempre hay algo que me llama mucho la atención y he pensado, meditado en muchas ocasiones y he dicho, bueno, ¿cómo es posible que una persona que se congrega constantemente, que va a la iglesia, ¿verdad? Que va a lo mejor a los discipulados, a los estudios bíblicos, como yo antes pensaba yo y decía, ¿cómo es posible que tal persona no permanezca unido a Cristo si va a la iglesia, ¿verdad? Pero verdaderamente, déjeme decir una cosa, hay gente que puede ser, como decimos vulgarmente aquí en México, cucaracha de iglesia, va a estar metido todo el tiempo en la iglesia, en los discipulados, inclusive a lo mejor sirviendo en algo, ¿verdad? Pero aún así puede estar separado de Dios, puede estar separado de Jesús. En el libro de los profetas, ¿verdad? El Señor Jesucristo repite unas palabras de Isaías donde dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Porque el pueblo de Israel honraba a Dios, pero verdaderamente no estaban apegados a Dios, no estaban apegados al Señor. ¿Por qué? Porque no guardaban su palabra, no guardaban sus mandamientos. No había verdadero apego ni arraigo con el pueblo de Israel, con el Señor, ¿verdad? Y eso es increíble, a pesar de practicar un culto, en este caso el culto cristiano, ser creyentes, ser cristianos, la persona, a pesar de ser una persona religiosa devota, pues puede estar separado de Dios, puede estar separado del Señor. Y eso es algo de lo cual debemos de tener mucho cuidado. Pero bueno, no es tanto el tema de esta noche, bueno, no va tanto por ahí lo que quiero compartir, ¿verdad? Y decía yo que el fruto, el Señor espera, ¿verdad? Dios espera que se dé un fruto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esperan que el creyente, el cristiano, dé un fruto. Ahora, el fruto al cual se refiere el Señor en esta porción bíblica
es mucho más de aquello que a veces nos imaginamos cuando leemos esta porción bíblica, ¿verdad? Normalmente, no sé, ¿verdad? Usted, pero a mí me enseñaron en base a esta escritura que el fruto del cual el Señor está esperando, aquí está hablando, es precisamente se refiere a servicio, a evangelismo, ¿verdad? Y muy probablemente a la producción de nuevos discípulos, ¿verdad? Yo recuerdo, porque hay lugares donde se enseña, o se enseña incompleta la palabra de Dios. Y se enfoca uno un poco más en lo natural, ¿verdad? En lo externo, lo que está a nuestro alrededor. Y en algún momento, cuando me enseñaron esta palabra, el maestro que nos enseñaba sugería que el fruto que debemos de dar principalmente es el de producir. Producir discípulos, producir este servicio en la iglesia, ¿verdad? Bueno, otras cosas. Pero verdaderamente, el fruto del cual está hablando el Señor aquí, el que espera que nosotros demos, ¿verdad? Le demos a Él y a Dios, al Padre, ¿verdad? Es un fruto espiritual, ¿verdad? Es un fruto espiritual que tiene que ver con en la conducta, con el comportamiento y el desarrollo del carácter cristiano, ¿sí? Uno de los propósitos de parte de Dios a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Bueno, a lo largo de los siglos siempre ha sido, por lo que Dios nos enseña en su palabra, es que el propósito de parte de Dios para el cristiano es que cada hijo suyo, cada creyente, cada cristiano, llegue a desarrollarse espiritualmente de forma plena y abundante, tal como Dios lo espera, ¿sí? Esto es que el cristiano llegue a ser, de ser posible así, una copia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo y Señor, y Rey y Salvador Cristo Jesús. Dios espera que cada discípulo de Jesús, cada creyente, cada cristiano, cada hijo suyo, llegue a ser una copia perfecta. O sea, que lleguemos a pensar, lleguemos a vivir, lleguemos a comportarnos y a tener el mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que ve, él dijo, el que me ve a mí ve al Padre, o sea, el que me ve cómo me comporto, ve cómo hablo, ve lo que hablo, ¿verdad? Ve mi forma de ser, de pensar, de sentir, de comportarme, etcétera, etcétera. Yo soy exactamente como es el Padre es como soy yo, ¿verdad? Porque el Padre y yo somos uno, o sea, estamos unidos, ¿verdad? Íntimamente, perfectamente, estamos unidos profundamente. Entonces Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. En el Nuevo Testamento dice que Cristo Jesús, en el libro de Colosenses, dice que Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el que veía a Jesús, cómo era, cómo se comportaba y qué hablaba, qué decía, qué sentía, ¿verdad? Qué deseos, anhelos, voluntad, etcétera, etcétera. Es exactamente el reflejo de lo que Dios es, representa, se comporta, piensa, anhela, desea, manda y ordena, etcétera, etcétera. Entonces decía yo que el deseo y la voluntad de Dios y el propósito de Dios es que cada cristiano llegue a desarrollarse espiritualmente con tal de que llegue a ser, por decirlo así, una copia perfecta, si es posible, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto tiene que ver con la reproducción del carácter de Jesús en nosotros, ¿verdad? Que Jesús se copie en nosotros, se forme en nosotros su carácter. ¿Qué es el carácter? Bueno, se dice que el carácter está constituido por la naturaleza, los hábitos, costumbres, comportamientos, modo de pensar, ¿verdad? Actitudes, ese es el carácter, ¿verdad? Es lo que hace a una persona ser lo que es, ¿verdad? Su carácter. Y es lo que Dios desea que Cristo Jesús se manifieste plenamente, se forme en nosotros y que cuando se forme Cristo Jesús se manifieste plenamente a través de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de sentir, ¿verdad? Así como era Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, Jesús era el Hijo perfecto de Dios. Eso es lo que Dios desea. Por eso la Biblia dice que Él es el varón perfecto. O sea, Él es el ser humano perfecto, el Hijo de Dios perfecto. Y así Dios espera que nosotros seamos. Eso es el fruto del cual menciona Juan capítulo 15, ¿verdad? Dice, ustedes son las ramas, ¿verdad? Son las ramas y yo soy la vid, ¿verdad? Y todo aquel que se permanece, dice el Señor, que se mantenga unido a mí, ¿verdad? El que permanece en mí, yo en él, ¿verdad? Lleva mucho fruto. Y dice el Señor, añade, dice, pero separados, pero si uno de ustedes se separan de mí, no podrán hacer nada. O sea, aquí está hablando acerca de que no podremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Y vuelvo a repetir, escuche, no por el hecho de estar permanentemente metido en una iglesia, en una congregación cristiana,
quiere decir que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios y perfectos sarmientos, perfectos pámpanos, que se están nutriendo constantemente, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios, ¿verdad? Y que a su vez están dando fruto, el fruto espiritual, ¿verdad? La forma de vida que Dios desea. Esto es algo que debemos de tener mucho cuidado. Yo siempre lo digo, yo siempre lo comparto y me preocupa mucho, ¿verdad? Me preocupa mucho con aquellas personas que, como vuelvo a repetir, están constantemente metidos en la iglesia, pero su vida no refleja el fruto espiritual que Dios desea, manda y espera de cada uno de nosotros. Yo siento que a lo mejor sería conveniente ahí, porque hay gente que agarra una onda religiosa, va a estar metido constantemente, no falta ningún culto, ningún servicio, ningún discipulado, ninguna enseñanza. Pero como decía Pablo, ¿verdad? Sus discípulos decían, pero son como esas mujeres, ¿verdad? O esos hombres que no acaban de entender, ¿verdad? No acaban de aprender la fe cristiana y siempre están batallando en sus mismos pecados. O sea, no han llegado a la perfección espiritual, ¿verdad? Y ya tienen mucho tiempo. A veces hay gente, usted, yo creo que conocemos a alguien que puede tener ya tiempo en los caminos del Señor, tiempo en Cristo, ¿verdad? Y no, nada más no ha cambiado ni ha avanzado, ¿verdad? Ahora escuche. La reproducción del carácter de Jesús en la vida de nosotros es un requisito indispensable para todo aquel que ha puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Y este es un requisito indispensable para poder entrar en el cielo. Normalmente en el mundo cristiano evangélico se piensa que todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, ha entregado su vida a Cristo, ya la tiene ganada. Y bueno, esto en un punto es cierto. Si usted, por ejemplo, está enfermo, en una cama de hospital, ¿verdad? Está ahí postrado en una cama, van, le predican el Evangelio, le evangelizan. ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Cree usted en Jesús? Se arrepiente en ese momento y le pide al Señor Jesucristo que lo perdone, que lo salve, que le dé vida eterna y que lo lleve al cielo, ¿verdad? Si usted llega a morir o cuando muera y a los 5 o 10 minutos usted muere después de haber depositado su fe y esperanza en que Cristo Jesús lo salve, lo lleve al cielo, pone usted la esperanza de su salvación en él y claro que se va a ir al cielo, ¿verdad? Como aquel insurgente, aquel revolucionario que crucificaron con Jesús. Le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dice, esta misma tarde estarás conmigo, ¿verdad? Este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió, puso su fe en Jesús, ¿verdad? Su esperanza. Y esa misma tarde el Señor llevó su alma con él al paraíso, a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero escuche, esto es para aquellos que pasan por eso, pero para todos aquellos que nos hemos quedado en este mundo por más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos 10, 15, 20, 25, 30 años, 40 años de conocer al Señor Jesucristo, pues es un requisito indispensable para poder entrar en el cielo que el carácter de Jesús, ¿verdad? Se desarrolle y que no solamente ese carácter se desarrolle, sino que se mantenga. Y de eso habla precisamente permanecer unido, habla de una permanencia en Cristo. Y que al permanecer unido a Cristo, Cristo Jesús se siga manifestando a través de nosotros en nuestra forma de vivir. Pero dice el Señor, dice, pero aquel que se separa de mí, ¿verdad? Aquel que se aparta, y unos dicen, bueno, es que es el que se aparta, es el que se fue de la iglesia. No precisamente, ¿verdad? Hay gente que a veces se aparta de la iglesia por X o Y razón, pero él en su vida sigue siendo un perfecto o un verdadero cristiano, ¿verdad? Hay gente que a veces son lastimados, son perseguidos en las iglesias, son ofendidos, ¿verdad? Son abusados y por un tiempo deciden apartarse de la iglesia, deciden recogerse, ¿verdad? Para sanarse, sanar sus heridas, pero ellos siguen llevando una verdadera vida cristiana, ¿verdad? Claro que es un mandamiento, es un requisito y un mandamiento de parte de Dios que no dejemos de congregarnos, pero bueno, ese es otro tema. Pero aún así, ¿verdad? Es donde debemos de tener cuidado porque alguien se puede separar de Jesús. ¿Y cómo se manifiesta esa separación del Señor, ¿verdad? Separarse de la vida cuando dejamos de comportarnos como Dios nos manda en su palabra, como el Señor Jesucristo nos ha mostrado y nos ordena que vivamos como Él vivió en esta tierra, ¿verdad? Y bueno, decía yo que en primera instancia, el fruto al cual se refiere el Señor es un fruto espiritual en su vida, ¿verdad? Este, y esto es algo indispensable para poder entrar al cielo, que se desarrolle,
que se manifieste, o sea, eso es dar fruto y que permanezca el fruto y que nosotros permanezcamos unidos, porque dice el Señor, pero el que se separa de mí, ¿verdad? Pero separado de mí, nada podrás hacer, o sea, llega el momento del cual, al separarse espiritualmente de la vid, porque aquí en este caso el que nos nutre espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios, es Cristo Jesús, es el Señor, de su presencia, de la comunión íntima con Él, fluye la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna de Dios, del Hijo de Dios, fluye a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y eso es lo que nos nutre espiritualmente para poder manifestar el carácter de Jesús, o sea, dar el fruto espiritual, ¿verdad? Y bueno, decíamos, ¿verdad? Que tenemos que ser una copia perfecta de Jesús, ¿verdad? Y decirlo, dice, es que Dios nos muestra en su palabra que tenemos que ser una copia perfecta del Señor y el carácter del Señor se debe manifestar en nosotros. Y a veces lo decimos o los pastores lo predicamos, pero se dice muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que quienes ya tenemos o tiene alguien que tenga ya algunos años caminando con Dios, caminando con Cristo, sabemos, ¿verdad? Que, o sea, se dice fácil, pero verdaderamente no es así. Es difícil, no es imposible, es un poco difícil a veces, ¿verdad? Por las circunstancias que nos rodean, pero si estamos unidos constantemente con el Señor, como es el Señor, vamos a estar dando ese fruto espiritual, esa vida espiritual que el Señor este, desea. Ahora bien, si estando unidos permanentemente con el Señor Jesucristo es difícil, no imposible, o sea, no, o sea, es una tarea que la vamos a lograr llevar a cabo a diario, ¿verdad? Que aunque es un poco difícil, imagínese cuando alguien se separa, ¿verdad? Y como las palabras del Señor que dice, separados de mí, nada pueden hacer, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Y esto es lo que está más tremendo, porque aquí el Señor Jesucristo, en esta parte, ¿verdad? Donde dices, pero separados de mí, nada pueden hacer, literalmente, escuche, contraveniendo a algunas enseñanzas que hay en el mundo evangélico, que dicen que la salvación nunca se puede y que salvo siempre es salvo. Aquí el Señor Jesucristo prácticamente está diciendo que todo aquel discípulo que al paso del tiempo no permanece unido a Él en perfecta unión y que no da el fruto espiritual, ¿verdad? En la forma de vivir, ¿sí? Entonces será eliminado por el mismo Padre. ¿Eso dónde lo dice eso? En Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde dice mi Padre, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ¿verdad? Toda rama que permanece en mí, el Padre la poda para que dé más fruto. Toda rama que de mí da fruto, el Padre la poda para que dé más fruto. Pero aquel que no da fruto, aquel que nada más ni para atrás ni para adelante, dice que el Padre es el que la corta, ¿verdad? Entonces estas son palabras muy tremendas, sí, muy tremendas, porque no sé usted, pero a mí me da mucho temor esto, porque son palabras de Dios, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo prácticamente que aquel que no, o sea, una persona que es religiosa, pero que no permanece unido en una comunión íntima, perfecta, que a través de esa comunión íntima con Cristo Jesús se manifiesta en su vida, en su forma de vivir, ¿verdad? Obviamente esto es por default, esto es entendible que aquella persona que no permanece unido a Cristo no va a dar el fruto espiritual de vida eterna. ¿Qué fruto espiritual va a dar? De pecado, de carnalidad. O sea, eso es indefectible. Si usted ve a una persona que se dice cristiana, pero que su forma de ser, de vivir, de comportarse, sus palabras, sentimientos y emociones no reflejan a Cristo en su vida, entonces esa persona no está dando fruto de vida eterna, sino está dando un fruto de vida carnal, o sea, de la carne, o sea, de pecado. Y como decía yo, estas palabras tan tajantes del Señor, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a mí la verdad me preocupan porque habla de la posibilidad de ser desechado de Cristo, separado, cortado por el Padre, ser desechado, inclusive perder la salvación y la vida eterna. Pero bueno, aquí el punto más importante esta noche, y con lo cual, por decirlo así, se resuelve todo el problema, es precisamente dar fruto. ¿Sí? Que esto es de lo que estamos hablando esta noche, dando mucho fruto, ¿verdad? Dar mucho fruto. Y bueno, mire, los primeros discípulos, por lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, y los libros históricos, ¿verdad? Porque hay libros que hablan acerca de la historia de la iglesia, podemos ver que ellos dieron mucho fruto, ¿sí? Ellos dieron mucho fruto verdaderamente, espiritualmente hablando, y también en otras áreas, en lo evangelístico, en lo ministerial, en la producción
de discípulos, de iglesias, ¿verdad? Ellos dieron mucho fruto. Y la razón principal de ese fruto abundante en sus vidas, el principal es el espiritual, o sea, su vida, su conducta, su comportamiento, fue precisamente la comunión íntima, su comunión íntima y permanente con Cristo Jesús, con el Señor, ¿verdad? Al inicio, como sabemos, al inicio de su relación con Cristo, los primeros discípulos, pues estaban con Él, ¿verdad? Vinieron a Él, los primeros fue Pedro, fue Andrés, fue Santiago, fue Juan, y luego Mateo, Natanael y todos los demás que se fueron uniendo, ¿verdad? Al principio fueron de los primeros y después se fueron añadiendo más, ¿verdad? Y todos ellos convivían con Cristo Jesús todos los días, Él era su maestro, era su Señor, ¿verdad? Era su maestro, principalmente les enseñaba y a donde quiera que el Señor iba, escuchaban las palabras del Señor, ¿verdad? Y por lo que podemos creer, creemos y entendemos que lo ponían por obra, excepto Judas, que fue el que se perdió, ¿verdad? Y bueno, todos escucharon sus enseñanzas. Yo creo, ¿verdad? Y me atrevo a pensar que todos sus discípulos. Porque escucha, Jesús dicen, ¿verdad? Dicen los teólogos historiadores que a Jesús lo seguían tres tipos de personas. Los fariseos, que eran sus opositores, las multitudes y sus discípulos, que eran los que estaban totalmente comprometidos con él como su maestro, ¿verdad? Para ellos era su maestro, ¿verdad? A tal grado que de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ver que llegaron a ser copias idénticas de su maestro. De hecho, la palabra cristiano se dice que se les empezó a llamar así cristianos en Antioquía, pero que eran como, que de ellos decían, les vamos a llamar cristianos porque son como gotitas de cristal, ¿verdad? Que se parecen mucho a su amo, a su maestro, ¿verdad? Y por eso les empezó a llamar cristianos, dicen los historiadores, ¿verdad? Y ahora, ellos literalmente, como dijo Jesús en esta parábola de la vid, ellos sí se mantuvieron unidos a Cristo Jesús, se mantuvieron unidos constantemente y obviamente de la presencia del Señor, ¿verdad? De las palabras del Señor, eso los alimentaba constantemente, ¿verdad? Y por eso es que eran tan fructíferos tanto en la vida espiritual como en la vida ministerial en este mundo. Y escuche, una vez que el Señor Jesucristo partió de este mundo, a pesar de su ausencia física, ellos siguieron permaneciendo unidos con el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, a pesar de que el Señor Jesús, su presencia física ya no estaba con ellos, el Señor Jesucristo estaba muy presente en su mente y en su corazón de ellos, ¿verdad? Estaba constantemente presente en ellos, ¿verdad? A pesar de que ya él no estaba físicamente aquí. Ellos sabían perfectamente y se dieron cuenta y lo sabían perfectamente que Jesús los estaba viendo desde los cielos, sentado a la diestra del Padre, los estaba escuchando. Ellos sabían, como dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña que Dios es omnipresente, ¿verdad? Sabían que estaba Jesús al lado de ellos en cualquier lugar porque se los prometió, ¿verdad? Yo me voy a ir, pero yo siempre voy a estar con ustedes, ¿verdad? Hagan estas cosas y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ellos tenían esa conciencia, más que nada era precisamente la presencia de Jesús permanecía en ellos porque ellos estaban conscientes, tenían la conciencia de que Él los estaba viendo, los estaba escuchando y que su presencia estaba ahí a su diestra de ellos, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo hicieron esto, verdad? ¿Cómo hicieron esto de que Jesús permaneció en ellos? El Señor se los dice, ¿verdad? Ahí mismo en Juan 15, pero ahora en el versículo 7, donde dice, pero si ustedes permanecen en mí, ¿sí? En esa fe en Él, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Primero que nada podemos ver aquí en esta porción bíblica que los discípulos permanecieron en Jesús porque mantuvieron su amor y lealtad hacia su persona y autoridad a pesar de que físicamente no se encontraba ahí. O sea, físicamente no, pero espiritualmente sí estaba ahí su presencia. Ellos sabían que su presencia estaba ahí, así como en este momento de usted y yo, donde estamos, ¿verdad? Usted allá donde está y yo aquí, ¿verdad? Y los que más adelante estarán viendo este video. Aunque nosotros, como dice un canto, ¿verdad? Aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás aquí, ¿verdad? Como decía Jesús Adrián Romero, esa es una realidad. Cada cristiano debemos de mantener la conciencia de que a pesar de que Cristo Jesús no está aparentemente físicamente aquí en esta tierra, Él está presente en todos lados, Él nos está viendo, nos está oyendo, sabe, conoce los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, ¿verdad?
y como los primeros discípulos, ¿verdad? Que mantuvieron su amor y lealtad hacia su persona y autoridad, ¿verdad? Por eso es que le lograron, número uno, ¿verdad? Por eso, lograron permanecer en Cristo y sus palabras permanecían en ellos, en su mente y en su corazón, ¿verdad? Porque mantuvieron primero que nada su amor y lealtad hacia Cristo Jesús. Número dos, mantuvieron su fidelidad obediente a todas las instrucciones y enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dado, ¿verdad? Porque cómo podemos decir que Cristo vive en nosotros si no lo manifestamos con nuestra obediencia? Es muy fácil decir Cristo vive en mí, ¿verdad? Pero otra cosa es que verdaderamente se manifieste que Cristo vive en nosotros. Y la forma de manifestar la presencia de Dios, la presencia de Cristo Jesús en nosotros, es en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hablar. Número tres, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ellos para que permanecieran, ¿verdad? Las palabras del Señor y la presencia del Señor en su vida es manteniendo una comunión constante con el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través, perdón, de la oración, de la comunión íntima. Este domingo que estaba yo predicando, una de las cosas que Dios puso fuerte en mi corazón es precisamente esto de la comunión íntima con Dios, ¿verdad? La comunión íntima con el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, muchas veces los cristianos, y es feo decirlo, pero así es, muchas veces, a veces cuando empezamos en el camino del Señor, es tanta la pasión, ¿verdad? Es tanto el fuego, el celo por Dios, que no queremos salir de su presencia, ¿verdad? No queremos todo el tiempo estar orando, estar buscándole, estar en comunión íntima con su palabra, ¿verdad? Pero a veces al paso del tiempo, ahí sí empiezan a surgir ciertas cosas y normalmente empezamos a enfocar nuestra mente, nuestro corazón y empezamos a invertir en nuestro tiempo, ¿verdad? En cosas externas a nosotros, ¿verdad? O sea, en lo que está afuera, ¿verdad? En las cosas materiales, en la búsqueda de la prosperidad material, en el deseo de adquirir bienes materiales, bienes inmuebles, ¿verdad? De tener más dinero, de tener un título, a lo mejor universitario, de tener una mejor posición económica. Es malo, no es malo enfocarse en el bienestar de los hijos, pero lo malo es cuando los hijos se vuelven una prioridad por encima de la voluntad, enseñanzas y mandamientos y los intereses del reino de Dios, del reino de los cielos. No sé si usted lo sepa, pero en el momento que entregamos, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo hicimos con una fe sincera, en ese momento dejamos de pertenecernos a nosotros y ahora le pertenecemos totalmente, plena y totalmente a un Rey, amo y Señor que es Cristo Jesús. Y obviamente al pertenecerle a Cristo le pertenecemos a Dios, o sea, al Padre y al Espíritu Santo. Por lo tanto, el discípulo, el cristiano, ya no vive para sí mismo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, prácticamente ahora yo soy su esclavo y para mí primero está la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de mi Señor antes que mis planes, antes que mis deseos, antes que mis propósitos, ¿verdad? Entonces, decía yo que uno de los errores, ¿verdad? Que cometemos es que, por ejemplo, si antes nos parábamos a las 5 de la mañana para orar, de 5 a 6, 6 y media, y estábamos ahí, mucha gente decide usar ese tiempo para prepararse, por ejemplo, mejor para irse a trabajar más temprano, o si Dios le bendijo con un negocio, ¿verdad? Dice, bueno, pues le dice a su esposa, ¿verdad? Mira, mi amor, ahora vamos a pararnos a las 5 de la mañana, 5 y media, pero para, pues no sé, para prepararnos para la venta, para el negocio, tenemos que estar temprano. Y la gente empieza a enfocarse en otras cosas y le quita el tiempo de calidad y de cantidad en la oración, en la comunión íntima con Cristo Jesús, con el Señor, con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, y se lo dedica a otras cosas, ¿verdad? Quitamos nuestra atención de las cosas de arriba, como dice la palabra, ¿verdad? Quitamos nuestra atención de Cristo Jesús. Entonces, para que Cristo Jesús permanezca en nosotros, sus palabras en nosotros y demos fruto, es indispensable también mantener una comunión constante con el Señor. Todos los días en la mañana, una buena cantidad de tiempo, un tiempo de calidad, ¿verdad? Un tiempo que estemos ahí a solas. Y para esto tendremos que hacer lo que a lo mejor lo que hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Apartarnos a un lugar
a solas en nuestra casa, o si no se puede en nuestra casa, ¿verdad? Entonces salirnos a lo mejor a caminar, ¿verdad? Y ahí caminando en un parque, no sé, en algún lugar, en alguna calle, pues ahí ir orando, ¿verdad? Porque eso es lo que hacía el Señor. El Señor jamás y nunca dejó de tener comunión íntima con su Padre hasta el último día que estuvo en esta tierra, ¿verdad? Porque escucha, a través de la relación y la comunión íntima con el Señor Jesucristo, es que se puede mantener fresca su presencia, ¿verdad? Y en el caso de los discípulos, ellos mantenían fresca su relación con Él a través de la oración. Y aparte de eso, sabían que no podían dejar de comunicarse, porque el Señor estaba con ellos todos los días y en cada momento. Y en último, ¿verdad? Cuarto lugar, evitaron los estorbos y distracciones del mundo. Los discípulos, los primeros discípulos, quizás la primera generación, bueno, la primera generación de discípulos, ahí sí podemos casi atrevernos a decir que la mayoría, el 90%, 90% se volvieron misioneros, ¿verdad? Fueron a otros lados porque fueron perseguidos, ¿verdad? Muchos fueron a otros lados. Bueno, no el 80 ni el 90, pero sí un 60, 70% quizás se volvieron misioneros porque fueron esparcidos, dice la palabra de Dios, que en Hechos, que cuando los empezaron a perseguir, dice que huyeron a otros lados, ¿verdad? Entonces esparcieron el evangelio. Pero ya las siguientes generaciones, la iglesia primitiva, pues evitaron los estorbos y las distracciones del mundo, se consagraron totalmente a su amo y Señor, porque ellos sí entendían lo que era vivir para Cristo. Los cristianos primitivos sabían que ahora su vida no les pertenecía a ellos y que se tenían que consagrar totalmente a Él. Eso no quiere decir que se volvieron monjes, ¿verdad? Que se volvieron, empezaron a llevar una vida monástica, o sea, de monasterio, sino que ellos seguían los que, por ejemplo, Lidia, la vendedora de púrpura, y Aquila, Priscila, ¿verdad? Trabajaban. Pablo, también el apóstol Pablo, trabajaba haciendo tiendas de campaña para sostenerse, ¿verdad? Pero, o sea, después de su tiempo laboral, él invertía el resto de su tiempo en la obra de Dios, porque sabía que ese era su propósito como cristiano, ¿sí? Priscila y Aquila, la verdad que eran también, eran cristianos, eran misioneros. Ellos trabajaban, pero también el resto de su tiempo, el tiempo que les sobraba, lo invertían para la obra de Dios y para cumplir con los deseos y la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, verdaderamente a través de estas cosas que ellos hicieron, ¿verdad? A través de tener una comunión íntima, evitar los estorbos y distracciones del mundo que los alejaban de la voluntad de Dios, de mantener la fidelidad obediente y mantener el amor y lealtad hacia la persona y autoridad de Cristo Jesús, eso hacía que su relación con Cristo Jesús fuera viva y eficaz, viva y real, ¿verdad? Fuera real verdaderamente. Porque como mencionaba yo hace rato, ellos sabían perfectamente que el Señor Jesucristo estaba con ellos, los estaba oyendo y los estaba viendo desde los cielos, ¿verdad? Eso es fe verdaderamente, decir, como por ejemplo yo ahorita que estoy hablando esto, yo sé perfectamente que el Señor está viendo este momento, que está viendo lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, y yo creo, ¿verdad? Que los que están del otro lado, ¿verdad? Que están recibiendo esta reflexión, este mensaje, esta enseñanza, el Señor los está viendo, ¿verdad? Está viendo qué reacción tienen, qué pasa por su mente, qué pasa por su corazón, porque déjeme decir una cosa, cuando el Señor permite que se predique su palabra, no es tanto el predicador el que habla, sino es el Señor, es Dios el que está hablando a través de su palabra. Pero bueno, y bueno, todo eso que hacían, hacía, o sea, eso de conservar la fidelidad, el amor, la comunión íntima, evitar los estorbos, hacía que tanto la presencia del Señor Jesucristo como las palabras de Jesús permanecieran totalmente, plenamente en sus mentes y en sus corazones de ellos. Y eso los llevaba a dar mucho fruto. Recuerde, el fruto del cual habla Juan capítulo 15 es principalmente el fruto espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Y posterior de eso se deriva lo demás, ¿verdad? Lo ministerial, lo evangelístico, la producción ¿cómo se llama? De discípulos, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Y esto que ellos hacían era muy similar a lo que a veces algunas personas hacen o hacemos, ¿verdad? Que siguen o seguimos teniendo gran apego a nuestros familiares muertos, como los padres, abuelos o algún familiar querido, ¿verdad?
cuya presencia y palabras permanecen en nuestros corazones a pesar del tiempo, la distancia o la muerte. Ellos son como aquellas personas que dicen, ¿verdad? De los que dicen, como decía mi papá, ¿verdad? O como mi mamá le hacía, así le hago yo, ¿verdad? Y como decía mi papá, yo también lo digo, ¿verdad? O mi abuelo decía que fuéramos así, de esta manera, y así somos nosotros, ¿verdad? Como los recabitas, ¿verdad? Los descendientes de Recab, ¿verdad? Que dice ahí la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, quiero comentarle, ¿verdad? Es un comentario. Una de las personas humanas que influyó mucho en mi vida fue precisamente mi papá, ¿no? Mi papá era un hombre que tenía muchos dichos, ¿verdad? A él le gustaban mucho los dichos, tenía muchos dichos, muchos dichos sabios, ¿verdad? Que no eran bíblicos precisamente, ¿verdad? Pero con mucha sabiduría. Y yo tiendo a veces, ¿verdad? Cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos o predicando, ¿verdad? Sí, sí, todas las palabras de Dios, la palabra de Dios y todo, pero luego digo a veces, como decía mi papá, ¿verdad? Mi papá tenía este dicho, decía de esta manera, por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? O como decía mi papá, ¿verdad? Así, así, así. Eso es precisamente que alguien esté presente en tu mente y en tu corazón, sus palabras, ¿verdad? Sus acciones, porque no solamente lo recuerdas, sino que lo reproduces, ¿verdad? Lo replicas, ¿verdad? Y en el caso de los discípulos, los primeros discípulos cuidaron mucho que la presencia del Señor y sus palabras del Señor permanecieran frescas por siempre en sus mentes y en sus corazones, y eso los hacía espiritualmente mantenerse apegados íntima y profundamente con la vid, o sea, con Cristo Jesús. Y eso hacía obviamente que dieran fruto y que tuvieran éxito en su vida espiritual, ¿verdad? Un fruto abundante en su vida espiritual, que se tradujo primero que nada en una vida similar a la del Señor, ¿verdad? Aparte de eso, la manifestación plena del Espíritu Santo, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero para que el Espíritu Santo se manifieste plenamente, poderosamente en la vida de una persona, tiene que haber una similitud de vida con la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? De vida y de palabras, de enseñanzas, ¿verdad? De doctrina. Si no hay sana doctrina en la vida de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes, entonces, ni mucho menos una vida espiritual similar a la del Señor, entonces el Espíritu Santo no se va a manifestar de manera plena en la vida de las personas. Hay por ahí doctrinas, una doctrina reformada que se le conoce como el cesacionismo. Los padres de la iglesia empezaron a alegar que ya el Espíritu Santo no se manifestaba. Clemente, por ejemplo, Clemente de Alejandría dijo que el Espíritu Santo dejó de manifestarse, o sea, los dones, la sanidad por imposición de manos, ¿verdad? La profecía, todas esas cosas, los dones espirituales, porque ya ellos malinterpretaron que en 1 Corintios 13, donde dice llegará el tiempo en el cual las lenguas cesarán, ya no será necesaria la profecía ni el conocimiento, ¿verdad? Porque cuando llegue el tiempo de la perfección, ellos dijeron, el tiempo de la perfección es cuando se acabó de escribir el Nuevo Testamento con Apocalipsis, ¿verdad? Y ellos interpretaron a ese tiempo de la perfección, pero no, la Biblia no se refiere a eso, el tiempo de la perfección se refiere a cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, pasado el milenio, entonces se va a restaurar totalmente toda la creación, ¿verdad? Y serán, como dice, creados cielos nuevos y tierra nueva. Ese será el tiempo de la perfección cuando ya no será necesario ni los dones, ni las lenguas, ¿verdad? Ni el don de ciencia, con todos los dones espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia no primitiva, sino ya la iglesia en la época de la patrística? Así se le conoce la época posterior a la era apostólica, que la iglesia tanto en doctrina como en forma de vida se empezaron a contaminar por el gnosticismo griego y el legalismo judaizante, y cuando se corrompió, ¿verdad? Se diluyó la doctrina y la vida espiritual de los creyentes de la segunda, tercera etapa, ¿verdad? O generación de la iglesia cristiana, allá por el siglo, después del siglo primero, el siglo II, siglo III, pues el Espíritu Santo se dejó de manifestar plena y poderosamente, ¿verdad? Por eso ellos dijeron, bueno, para justificar la ausencia de la manifestación plena del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos dijeron, no, pues es que ya el tiempo de la perfección ya llegó porque ya se escribió Apocalipsis, y no es así, ¿verdad?
Pero ¿cuál fue el meollo del asunto por el cual la presencia poderosa y plena del Espíritu Santo dejó de manifestarse? Porque empezaron a vivir de manera contraria a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y empezaron a tener doctrinas, falsas doctrinas, muchas falsas doctrinas dentro del cristianismo de aquel entonces. Entonces el Espíritu Santo se contristó y se retrayó, ¿verdad? Se alejó de ellos, ¿verdad? Pero en la actualidad esto, o sea, la palabra de Dios es atemporal, o sea, no tiene tiempo para producir fruto, ¿verdad? Y si una persona tiene una comunión íntima con el Señor y tiene una forma de vivir similar a la del Señor, ¿verdad? Entonces la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar poderosamente, pero menester de quién es, responsabilidad de quién es que esto ocurra, de nosotros. Porque normalmente a veces se malenseña en la iglesia que tú déjate llevar, ¿verdad? En el río del Espíritu, ¿verdad? Y el Señor va a hacer todo, Él lo va a hacer todo por ti, porque tú ya eres de los elegidos, eres de los sellados, ¿verdad? Entonces eso está mal porque el Señor te da los talentos, ¿verdad? Te da el Espíritu, la salvación, la vida eterna, la palabra de Dios, todo lo que necesitamos, y ya es de responsabilidad de nosotros darle fruto al Señor, ¿verdad? Decía yo que el fruto abundante en sus vidas se manifestó en lo espiritual, en la manifestación plena y poderosa del Espíritu Santo y también en un poderoso ministerio verdaderamente de alcances mundiales, ¿verdad? Que fue un avivamiento mundial en ese entonces. Bueno, no sé cuándo no había llegado el Evangelio a América, ¿verdad? Pero en todo el mundo conocido de aquel entonces, el mundo civilizado de aquel entonces, hubo un avivamiento, hubo un crecimiento impresionante que ya lo quisiéramos en nuestros días, pero la razón principal, ¿cuál fue? Que permanecían constantemente unidos a la vida, constantemente unidos a Cristo Jesús. Ahora bien, todo esto implicó un profundo amor, aprecio y lealtad hacia el Señor, ¿verdad? Y también la plena decisión personal de permanecer totalmente apegados, porque como decía yo hace rato, a veces decimos que somos cristianos, pero voluntariamente nosotros con nuestras obras lo negamos. Entonces, así no se puede. Y bueno, para concluir en esta noche, ¿verdad? Ya tengo unos cuantos minutos para concluir en esta noche. Quisiera hacer algunas preguntas, ¿verdad? Para usted y para mí, ¿verdad? Que no le pido que me las responda, que me escriba ahí, ¿verdad? Pero sí le pido que las medite, ¿verdad? Y primera pregunta, lo primero que quisiera yo preguntar, ¿verdad? A los hermanos, a la audiencia, es ¿cómo está nuestra comunión íntima con Jesús? ¿Cómo está nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo? Verdaderamente es una comunión constante de oración, de obediencia. Nuestra comunión íntima es profunda. O sea, es verdaderamente íntima, es profunda, es constante, es apegada, ¿verdad? Es una comunión a través de la oración, de la fe y la oración, ferviente, apasionada, eh, constante, ¿verdad? O somos de aquellos que solamente venimos a los pies de Cristo, nos arrodillamos para buscarle, ¿verdad? Solamente cuando tenemos problemas, tenemos necesidades, o hacemos como Israel, ¿verdad? Cuando le llevaba los sacrificios y ahí en el tiempo de Malaquías, ¿verdad? Los animales cojos y ciegos, o sea, le damos lo que nos sobra, ¿verdad? Ay, Señor, mira, hoy me sobraron 20 minutos, ¿verdad? Tengo una agenda muy apretada, ¿verdad? Tengo negocios y asuntos que atender, personales, familiares, profesionales, ministeriales, ¿verdad? Te puedo regalar 20 minutitos, 15 minutitos te puedo dedicar, ¿verdad? O sea, eso no debe ser así. Primero Dios, ¿verdad? Y después Dios y al último Dios. Así debe de ser, ¿verdad? Otra pregunta, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus decretos, ¿verdad? Y de la palabra de Dios la palabra de Dios permanece constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted podrá preguntar a lo mejor, ¿y cómo sé si verdaderamente las palabras del Señor permanecen en mí? Bueno, pues, ¿cómo estás viviendo? ¿Verdad? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo te estás relacionando con la gente? ¿Tu forma de vivir y de relacionarte con la gente que te rodea es verdaderamente cristiana? O sea, ¿es Cristo el que está verdaderamente manifestándose a través de tu vida?
de tus palabras, de tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, las inclinaciones de tu corazón, tus afectos, tus apegos, ¿verdad? Tus intereses. Están primero los intereses del reino de los cielos y después los tuyos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿verdad? Que me gustaría compartir con todos, ¿verdad? Es la palabra del Señor, las palabras de Dios, la palabra del Señor, ¿está produciendo fruto en nuestras vidas? ¿Sí? O sea, está habiendo cambios constantes y permanentes. O sea, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo han cambiado, han transformado nuestra vida, o solamente estamos en obra negra, ¿verdad? Estamos ahí, ya tenemos 10 15 20 años en Cristo y no hemos cambiado mucho, ¿verdad? De la obra de Dios en nuestras vidas solamente va a un 30% 40% de avance, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿verdad? Es las palabras de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿ha sido infructuosa en nuestra vida? Porque acuérdese de la parábola del sembrador, dice que un sembrador salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Por método de voleo, ¿verdad? Agarrar un puño de semilla y aventarlo hacia el aire a donde cayera, ¿verdad? Buen terreno, que cayera entre rocas, entre los espinos y en el camino, ¿verdad? Junto al camino. El Señor dijo, bueno, los que cayeron en estos tres primeros clases de terrenos o de tierra, pues no eran las condiciones apropiadas para que diera fruto, ¿verdad? Porque había maleza, había piedra, o sea, había estorbos, había cosas que la persona no quiso soltar, no quiso cambiar, ¿verdad? Y por lo tanto la palabra de Dios se volvió infructuosa en ellos, o sea, no dio el fruto espiritual que Dios esperaba. Dice, pero una parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Que dio fruto al ciento por uno, o sea, cambios espirituales en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿las palabras del Señor, la palabra de Dios, se ha vuelto infructuosa en nuestras vidas? Y si se ha vuelto infructuosa, ¿qué estamos haciendo para corregirlo? Porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia y de gracia, que nos permite, ¿verdad? En la gracia que nos da todavía mientras estemos en este mundo, nos permite cambiar para mejorar, para avanzar, para crecer, ¿verdad? Espiritualmente, o sea, que nuestra vida cambie, pero nosotros estamos siendo negligentes a tal grado que nuestra vida se vuelva infructuosa, o sea, sus palabras en nosotros no produzcan fruto alguno. Y recuerda esto, y esto es para terminar, ¿verdad? Recuerda que el que da mucho fruto recibirá mucha recompensa. En Proverbios dice que si el justo ciertamente recibe su recompensa en esta tierra, luego dice que con mayor razón el malvado, el impío, el perverso será retribuida su mala forma de vivir, ¿verdad? Entonces acuérdese de esto, el que permanece apegado a Cristo Jesús, ¿verdad? Y sus palabras permanecen en él dando fruto a través de la forma de vivir, se recibirá mucha recompensa en esta tierra, ¿verdad? Y cuando vayamos a la presencia del Señor, seremos galardonados, seremos recompensados por el mismo Señor Jesucristo. Pero recuerde que el que no dé fruto, ¿verdad? El que se niega más bien, el que se niega a dar fruto, porque aquí entra es una cuestión de voluntad personal, de un libre albedrío verdaderamente, ¿verdad? Calvino decía que cuando el hombre cayó en pecado, en ese momento perdió el libre albedrío. Pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña que el mundo nacido en pecado jamás y nunca perdió el libre albedrío. Ni Caín que mató a Abel, ¿verdad? Perdió libre albedrío, sino que el Señor apeló a su libre albedrío para que decidiera abandonar el pecado, ¿sí? Para que decidiera dejar el pecado, o sea, que no el pecado no lo arrastrara a asesinar a su hermano, pero pues al fin y al cabo él se decidió por el pecado, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios, ¿verdad? No está dando fruto, es cuestión de voluntad personal, no hay que echarle la culpa a Dios, no hay que echarle la culpa al diablo, no hay que echarle la culpa a la carne, no hay que echarle la culpa a las tentaciones, al compadre, a la comadre, a la esposa, a los hijos, a las circunstancias económicas, sociales. No, eso es cuestión de una decisión personal. Que la palabra de Dios dé fruto abundante en nosotros, que permanezcamos unidos al Señor, o bien que nuestra vida se vuelva infructuosa. Nada más que acuérdese de esto. En palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, vuelvo a recapitular el versículo 6 de la primera cita bíblica, la traducción en lenguaje actual. Lo dice así, ¿verdad? Traduce las palabras del Señor así, dice, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego.
El no dar fruto, ¿verdad? El no dar el fruto, avanzar espiritualmente en nuestras vidas implica el riesgo y el peligro de ser cortado del reino de Dios, de ser desarraigado por el mismo Padre Celestial de Cristo Jesús y de perder la salvación y la vida eterna. Hay un riesgo. ¿Sí? Obviamente Dios es un Dios de misericordia que va a tratar de ayudarnos siempre a través de su espíritu, a traernos con lazos de amor, ¿verdad? A través de la disciplina, la corrección, ¿verdad? Los barazos del Padre, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en el cual Dios dice, pues este es muy rebelde, este no quiere cambiar, entonces, ¡pum!, lo voy a cortar. Cuídense mucho, amados amigos, amados hermanos. Espero que esta breve reflexión bíblica les haya sido de bendición y edificación. Y acuérdense que si permanecemos unidos al Señor y sus palabras permanecen en nosotros, daremos mucho fruto. Fruto en toda esto es en todo, también es para, daremos fruto en la familia, daremos fruto en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, o sea, al decir el Señor darán fruto en todo, es que vamos a manifestar la gloria de Dios, vamos a manifestar la bendición y la gracia del favor de Dios. Pero cuando el Señor dice, pero separados de mí no podrán hacer nada ni en tu vida espiritual, ni ministerial, ni en tu familia, ni con tus hijos, ni en tu matrimonio, ni en tu trabajo, ni en tu vida social, eso es una realidad. Que Dios me lo bendiga mucho, hermana Meche, que Dios me la bendiga mucho. Un saludo por ahí al hermano Beto, ¿verdad? Muchas gracias y sí, eh, la- eh, pues esta reflexión, la gloria es de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que da su palabra. Que Dios me los bendiga mucho y que pasen una excelente y bendecida noche. Y si el Señor lo permite y si el Señor nos presta vida todavía en este mundo, si Él lo permite, nos vemos el próximo domingo en la enseñanza bíblica que estaremos compartiendo. Que pasen muy buena noche. Bendiciones.